Froilán, Sí, muy buenas. muy buenas. Estaba hablando con Paco y me ha dicho, en Bardenas Reales todavía hay una persona que viene de la montaña todos los años y sigue trabajando como pastor, por afición, ¿no? Hombre, claro, la afición, pues sí, ¿Y cuántos años llevas viniendo aquí? tengo muchos, pues ni sé. Desde los 14 años. Y entonces venía de Urzainqui. Yo saben que como vengo ahora también. ¿Y durante A cuántos final meses? de septiembre, pues hasta primeros de junio. ¿Y vives en esta cabaña En este chalet, sí. sin agua? Pero agua bebo, ¿eh? Hombre, ya me imagino. Eso es agua. Sin luz. ¿Y para qué quieres luz? La leña. Y el butano. También tengo luz de butano. ¿Qué significa para ti la Bardena? Mucho, porque, fíjate, paso aquí toda la vida, pues casi tanto como en mi pueblo. En el verano, pues está muy bien allá. Pero ahora en este tiempo, pues se está mejor aquí. El oficio de pastor, ya sabes, se hace siempre lo mismo. Vale, claro, pues venir con el padre y estar aquí pues con 2 o 3 pastores. Y ahora pues estoy solo porque ahora cosa de pastores no está muy mal. Cosa de sirvientes, no, la gente no. Oye, el que tiene ovejas se las tiene que cuidar él. Hombre, hay quien tiene algún sirviente, pero son los menos. Porque ha cambiado todo mucho. Y cuando venía con su padre tenían a una persona que también Sí, les sí, ayudaba en los sí, trabajos. Sí, hombre, sí, teníamos 2 pastores o 3, había hasta hace 30 años o más, pues. Es que entonces no se podía ir a los pueblos, no había coches. ¿Y no se escapaba a algún pueblo? Pero con el burro. ¿Qué le gustaba a Froilán? Hombre, ¿qué te parece que no me gustan las chavalas o qué? Hombre, me imagino que te gustarían las chavalas. ¿Qué iba a hacer? Pues lo que había. ¿Te tocó la transhumancia? ¿Dónde es la transhumancia? Hasta hace 4 años, bueno, ya hace 8 años, así que las bajo y las subo con camión, porque tengo muy pocas ovejas. Unas 100 ovejas tengo. Pero hasta hace 8 o 10 años que andando. Aunque dejabas allá al pueblo, pues había que dejarlo. Había que dejar la madre y había que dejar todo allá. Y la obligación es la obligación. ¿Y la madre te escribía cartas? Hombre, antes sí, antes escribía. Ahora es cuando ya no recibe uno una carta de... Sí, hombre, la madre no había de escribir mucho. ¿Por qué sigues aquí? Coño, ¿dónde voy a ir? Sí, porque estoy aquí muy bien. Mira, yo salgo de la cabaña por las mañanas, lo primero que veo el sol. Allá enfrente el Moncayo. Y vino para arriba los Pirineos. Esto no lo puedo ver yo ni en pueblo, ni en Madrid, ni donde quiera que esté. Pues con eso me conformo yo. ¿Eres feliz? Sí. Hombre, alguna cosa me he hecho falta, o podría haber tenido, o tendré que tener, pero no. Soy feliz, me encuentro feliz. Yo no sé si podemos ver tu cabaña. Pero no contéis si veis alguna cosa mal, un desorden, no lo contéis. No, mira, entro yo primera, recojo la cabaña y luego que entren mis compañeros. ¿Te parece Sí, bien? ahí está la escoba, también, ¿eh? Ah, la escoba también. ¿Quieres Hombre, que te pase la Para escoba? prepararla, para que salgas bien. Vale, nada. Tú tranquilo, ¿eh? Que yo hoy te ayudo. Froilán, si hace falta barrer, se barre. Froilán, ¿cuántos años llevas en esta cabaña? Desde los 30 o así. Y duermes aquí, ¿no? Todo saco de dormir, El saco de dormir y luego aquí tienes esto que es muy importante. los espejos, todo abriga mucho, las pieles de oveja. Y no pasas frío No. cuando sopla el cierzo. Hombre, si estás por ahí sí y no te abrigas, pero pasar frío, ahora con las ropas que hay no se pasa frío. Antes sí que pasabas, Ah, ¿no? Pues aquí estás con fuego, ya fuego para compañía. Vamos a la cena y aguanto un rato allí, pues hasta las 8:30, las 9. Pues, Y cuando se sienta aquí Froilán, ¿qué piensa? que no te lo cuento. Que no me va a contar nada. 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 De acuerdo, y eso no se me olvida. Que a los 14 años arranqué yo de mi pueblo con el burro, un burro, y en 2 días bajé hasta Murillo de las Limas. ¿Sabes dónde está Murillo de las Limas? Un caserío que hay ahí, ¿no sabes? Te regalas así, tú te la coño, un caserío que hay allí abandonado. Sí, el caserío abandonado. Claro, así tú haces, Sí. es que sabes lo que no sabes.
Y eso, en 2 días bajé desde Udanqui con el burro andando hasta allí. ¿Y la gente entiende, Froilán, que tú sigas viniendo aquí a las Bardenas porque te apetece y te gusta? Con tus años, que no lo vamos a decir. Algunos me dicen que estoy tonto o loco, ¿y qué me importa a mí? ¿Y qué más da? Ya cada uno... O sea, tú a lo mejor también pensarás, No. ¿cómo este hombre puede estar aquí? No. No, tú... Si te gusta, ¿no? Pues hay mucha gente que es todo lo contrario. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Lo que diga la gente o lo que quiera No, uno? yo paso de todo. Y tengo esas 4 ovejas pues por tenerlas. Que salgan las ovejas en la televisión. A mí no me saquéis. No, si Pero yo a las ti no te ovejas voy a que- sacar, que va, después de estar media hora hablando Pero las ovejas... y limpiarte la casa. Antes, claro que era duro. Antes no había ni hierba, había mucho, el ganado pasaba mucho hambre y el pastor, si el ganado pasa hambre, pues el pastor sufre. Ahora sobran las hierbas y hay dinero para comprar piensos. Antes no había dinero para comprar piensos, para darles de comer. Claro, el pastor eso, teniendo las ovejas gordas y bien mantenidas, pues ya está. ¿Qué más quieres? Froilán, cuídate, ¿vale? Bien. Y vendré a visitarte, te lo prometo. Bien, bien.